Muy buenas noches, mi nombre es Alejandro Frank y tengo el honor de fungir hoy como presidente en turno del Colegio Nacional. Quiero decir que me enorgullece hacerlo en esta ceremonia solemne en que sus compañeros recibimos a José Antonio de la Peña como uno de nosotros en este colegio creado por el Gobierno de la República en el año de 1943. Un momentito, por favor. Se me ha perdido mi discurso. En un principio, mi intención era mencionar el trabajo, la participación de dos matemáticos que estuvieron anteriormente en este colegio. Ellos son José Adem, quien dejó una huella indeleble como investigador en la UNAM y el Simberstab y marcó la pauta de cómo hacer ciencia en México. Publicó trabajos de una calidad indiscutible y fue una figura universalmente respetada. Adem ofreció su lección de ingreso cuando aún no cumplía 39 años. El otro es Guillermo Haro, quien contestó lo siguiente: a la matemática pura a la que se dedicaba Adem, es esa rama del conocimiento, lo que dijo con humor, que Bertrand Russell ha llamado ciencia en donde no se sabe ni de qué se habla, ni si lo que se dice es verdadero. En realidad, lo cierto es exactamente lo contrario. Las matemáticas puras son tal vez la única rama del conocimiento en que el paulatino acercamiento a la verdad o falsedad de los teoremas y conjeturas avanza con firmeza, excepto por algunas tercas excepciones que los amantes de este maravilloso lenguaje confiamos que terminarán cediendo también. En cuanto al recientemente desaparecido Samuel Gittler, su vida profesional y la de Adem tienen paralelismos importantes. Ambos obtuvieron su doctorado en la Universidad de Princeton, ambos participaron activamente en el desarrollo del Departamento de Matemáticas del Simberstab, dando inicio a lo que se considera el periodo de la profesionalización de las matemáticas en México, además de realizar importantes investigaciones en forma conjunta. En estos años se sentaron las bases de la Escuela Mexicana de Topología. Dentro de las tal vez mal llamadas ciencias exactas, José Antonio de la Peña será el 16º miembro y el 100º si consideramos el total de los miembros que ha tenido el Colegio Nacional hasta el día de hoy. Lo que entre otras cosas lo hace el miembro 100º y facilita el cálculo del porcentaje de su especialidad dentro del total de las disciplinas representadas en esta institución, únicamente el 3%. Como dice mi amigo Paco Bolívar, no hay ciento malo. Este modesto porcentaje está lejos de reflejar la importancia del pensamiento y las herramientas matemáticas en las ciencias físicas y naturales, así como en las ciencias sociales y humanidades y en forma creciente en las artes. Las matemáticas son, en un sentido muy profundo, el lenguaje de la naturaleza y se ligan íntimamente con nuestros conceptos de belleza, balance y armonía, la simetría en la naturaleza y con las creaciones de la mente humana. A este extraordinario fenómeno, Eugene Wigner, Premio Nobel de Física,
y maestro y mentor del gran físico mexicano Marcos Moschinsky, llamaba la irrazonable efectividad de las matemáticas. Albert Einstein, el más grande de los físicos del siglo XX, nos legó otra frase que habla de su manera de sentir las matemáticas. Las matemáticas puras son, de cierta manera, la poesía de las ideas lógicas. No me toca a mí tener el honor de presentar a mi amigo José Antonio de la Peña, ya que el doctor Jaime Urrutia será quien conteste a su lección inaugural. Esta sesión se encuentra lista entonces para escuchar las palabras del miembro número 100 en la historia del Colegio Nacional y tercer matemático que ingresa en estos casi 74 años de existencia con su conferencia Estructura y Forma en la Naturaleza. Doctor de la Peña. Pues muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Agradezco a Alejandro su introducción. Quisiera yo dedicar la presentación de esta ponencia a la memoria de Samuel Gittler, que nos dejó hace un par de años, el último matemático, miembro del Colegio Nacional, un gran matemático. Y también de manera personal, o más personal, a todos aquellos y aquellas cuyo cariño facilitó mi camino hasta llegar aquí. El contenido de la charla lo voy a dividir en algunas secciones, digamos. Voy a hacer una breve introducción filosófica, una discusión de la posición filosófica que voy a guardar dentro de la plática. Creo que es importante. Después voy a hablar un poco de una conjetura debida a Kepler, que era astrónomo, bueno, más conocido como astrónomo y matemático también. Después hablaré un poco de sólidos platónicos y panales de abejas. Para terminar con redes sociales. Redes sociales, todo el mundo usa o conoce Facebook y todas estas cosas, y si no ha oído de ellas, y quisiera abordarlas un poco desde un punto de vista matemático, y luego sacaré algunas conclusiones. Bueno, el más grande matemático de todos los tiempos, Carl Friedrich Gauss, se refería a la matemática como la reina de las ciencias. Tanto en el latín original, Scientiarum Regina, así como en alemán Göttingen der Wissenschaften, la palabra ciencia debe de ser interpretada como campo del conocimiento. El estudio de los objetos matemáticos, contando con una realidad tangible, independiente del pensamiento y del pensador, se remonta al menos a Platón y a la escuela helénica. Desde entonces, el mundo físico se entiende y se expresa por medio de relaciones de cantidades. Ahí está Gauss, y vamos a hablar de Platón. Se expresa. Desde entonces el mundo físico se entiende y se expresa por medio de relaciones de cantidades numéricas asociadas a las cosas del mundo. Los padres de la ciencia moderna, Kepler y Galileo, pensaban y decían que las matemáticas son el lenguaje con el que Dios escribió el universo. Frase ya citada, alguna variante de la frase ya fue citada por Alejandro. El empirismo matemático puede trazarse a la obra de John Stuart Mill, para quien los conceptos matemáticos proceden del mundo físico y las verdades de la matemática son verdades acerca del mundo físico, aunque de un carácter más general. El cuasiempirismo
postula que para entender y explicar las matemáticas no basta con analizar su estructura lógica ni su lenguaje, sino que hay que estudiar su práctica real, la manera en que efectivamente las aplican los matemáticos, las enseñan los profesores y las aprenden los estudiantes, su historia, las revoluciones que ocurren en ella, los paradigmas y los programas que dominan, las comunidades de matemáticos, el tipo de retórica que se emplea en ellas y el papel que juega el conocimiento matemático en las distintas sociedades y culturas. Esto está tomado de Lakatos en 1956. Imre Lakatos, matemático y filósofo húngaro, es uno de los pensadores más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Plantea que la supuesta necesidad lógica o verdad a priori de las matemáticas deriva de que nos hemos olvidado, no conocemos o no valoramos adecuadamente el proceso de pruebas y refutaciones informales, siempre falibles, por medio del cual se llega a las pruebas formales que después dan lugar a las axiomatizaciones. Así debemos preferir no el programa matemático que esté completamente axiomatizado, sino el que sea progresivo, esto es, el que permita descubrir hechos nuevos e inesperados. Este programa educativo de Lakatos es a tal grado relevante que su libro Pruebas y Refutaciones debía de ser lectura obligada para todo prospecto científico. Hilary Putnam, matemático y filósofo norteamericano de gran influencia, apenas fallecido el año pasado, parte del holismo de las teorías, pero también, como su maestro Reichenbach, del impacto de la física moderna en nuestra concepción de la ciencia y de la realidad. En las matemáticas, según Putnam, hay un juego entre postulación, pruebas informales o cuasi empíricas y revolución conceptual. Putnam reconoce que las matemáticas no son ciencias experimentales y que son más a priori que, por ejemplo, la física. Sin embargo, señala que la distinción entre lo a priori y lo a posteriori es más bien relativa. Que algo sea a priori significa simplemente que juega un papel fundamental en nuestra concepción del mundo o en nuestra forma de vida y que por lo tanto no estamos dispuestos a renunciar a ello. Muchos filósofos afirman que las matemáticas no son experimentalmente falseables y por lo tanto no son ciencia, según la definición de Karl Popper. No obstante, en la década de 1930, una importante labor en la lógica matemática demostró que las matemáticas no pueden reducirse a la lógica, y Karl Popper llegó a la conclusión de que la mayoría de las teorías matemáticas son, como las de física y biología, hipotético-deductivas. Por lo tanto, las matemáticas puras se han vuelto más cercanas a las ciencias naturales, cuyas hipótesis son conjeturas. En cualquier caso, las matemáticas tienen mucho en común con muchos campos de las ciencias físicas, especialmente con la exploración de las consecuencias lógicas de las hipótesis. La intuición y la experimentación también desempeñan un papel importante en la formulación de conjeturas en las matemáticas y en otras ciencias. Las matemáticas experimentales siguen ganando espacios dentro de las matemáticas. El cálculo y la simulación, no la simulación de que se pretende hacer cosas, ¿no? La simulación por computadora, están jugando un papel cada vez mayor, tanto en las ciencias como en las matemáticas, atenuando la objeción de que las matemáticas no se sirven del método científico. En el año 2002, Stephen Wolfram sostenía en su libro Un nuevo tipo de ciencia que las matemáticas computacionales merecen ser exploradas empíricamente como un campo científico. James Jeans, en el cambio de siglo, del 19 al 20, decía que el universo parece haber sido diseñado por un matemático puro. Era una metáfora. Bueno, quién sabe si era una metáfora. ¿Cómo es posible que las matemáticas, un producto del pensamiento humano independiente de la experiencia, se ajusten de modo tan perfecto a los objetos de la realidad física?
preguntaba Albert Einstein. El milagro de la articulación entre el lenguaje, la matemática y la formulación de las leyes de la física es incomprensible y hasta de una exclusividad inmerecida para nosotros los físicos. Valdría la pena extenderlo a todas las ramas del conocimiento. Esto lo decía Eugene Wigner, es la frase completa que citaba Alejandro antes, y este comentario perduró simplemente como la irrazonable eficiencia de las matemáticas, eficacia de las matemáticas. Entonces, ¿qué son las matemáticas? El código de la realidad a descifrar mediante la capacidad intelectual humana, un producto que por humano necesariamente debe resonar con los modos de la naturaleza. Y si las matemáticas son completamente una invención del hombre, se pregunta el físico Mario Livio, ¿cómo pueden tener validez universal? ¿Las civilizaciones extraterrestres inteligentes inventarían las mismas matemáticas o la nuestra solo sería un saber entre varios posibles? En cuanto a las famosas propiedades intelectuales de las matemáticas, Eric Tebel, el más famoso historiador de las matemáticas, nos dice: hay cosas extrañas en la naturaleza y tal vez la más extraña sea que las maravillas de las matemáticas pueden ser concebidas por animales tan parecidos a los simios. Bueno, en conclusión, nuestra posición filosófica, aquí nuestro quiere decir mi posición filosófica, se enmarca en lo que yo llamaría el platonismo simplón. No quiero ser muy profundo en esto. Para nosotros las matemáticas se descubren de forma que hacer matemáticas es parte del quehacer humano de la ciencia. Es común y corriente. Dos palabras más acerca del título. La forma. La forma es la apariencia, la configuración externa de un objeto en contraposición con la materia de la que está hecho. En el platonismo, la dualidad entre forma y materia es aceptada generalmente. Para Platón, forma es la idea, del griego eidos, la esencia de la cosa. La estructura matemática de un objeto es una lista de operaciones y las relaciones entre ellas, generalmente dadas por axiomas, de tal manera que la estructura matemática de todos modos va a ser, no de todos modos, va a ser una contraparte de la forma. El objeto de estudio de las matemáticas son las estructuras que aparecen en diferentes contextos científicos, y esto es lo que se conoce como la invarianza. Bueno, entonces el preámbulo un tanto filosófico. Ahí están Albert Einstein y Eugene Wigner. Y Dios comunicando las matemáticas al hombre de la Capilla Sixtina, ¿verdad? Y ahora, quiero comenzar con los problemas de matemáticas. No va a haber premios a los que contesten. En el Congreso de Matemáticos de 1900, en París, en el primer Congreso de Matemáticos, ¿qué pasó? Yo me dices cuando después. Cuando quieres. En el Congreso, en 1900, David Hilbert era como, en ese momento, el padrino de las matemáticas, digamos. En 1900 introduce su famosa lista de 23 problemas. Él enuncia los 23 problemas que considera más importantes de resolver. Esos problemas sellaron o determinaron en mucho el trabajo de muchos matemáticos a lo largo del siglo XX. ¿Sí? Casi todos los problemas están resueltos, menos uno esencialmente, la hipótesis de Riemann. Se dice que Hilbert dijo en esa ocasión, en el discurso, que el test de perfección para un problema matemático es si podía explicársele a la primera persona en la calle. Es decir, uno toma a la primera persona y le dice,
¿Tú sabes cómo resolver la hipótesis de Riemann? Bueno, no todos los problemas se han puesto a prueba en ese sentido, pero el problema 18 sí que se puede poner a prueba. Entonces, una pila de naranjas, así, de mercado, ¿verdad? ¿Puede tener mayor densidad que esa pila? ¿Podemos inventar otra pila de naranjas? Yo no sé cuál. Que tenga más densidad que esa pila. ¿Qué es la densidad? Está claro, ¿no? Es decir, sacan el cociente del volumen ocupado por las naranjas entre el volumen total de la pirámide. Bueno, 74%. Es un poquitito menos que 74%. Bueno, a reserva de que alguno pueda demostrarlo muy rápidamente. Esto se conoce como la conjetura de Kepler, que fue formulada por el físico matemático y astrónomo Johannes Kepler en 1611. Esta conjetura afirma que si apilamos esferas iguales, la densidad máxima se alcanza con el apilamiento piramidal de caras centradas, se llama esa, que es aproximadamente 74%. ¿No? La siguiente. En 1998, 390 años después de que Kepler anunció la conjetura, Thomas Hales anunció que la había demostrado. Fue publicada en Annals of Mathematics, una de las mejores revistas. La comprobación de Hales es una demostración por casos en la que se prueban agrupamientos mediante complejos cálculos de computadora. Esencialmente, él formula una ecuación de 150 variables y para resolverla, si la resuelve el problema, pero como no puede resolverla, lo que reduce son muchos problemas. Entonces dice, estos apilamientos podemos tratarlos juntos, son 5,000 casos. 5,000 casos que tienen que resolver por computadora. Este asunto, el enfoque que dio Hales, está transformando también la manera de interactuar con las pruebas por computadora, puesto que antes, por ejemplo, el teorema de los 4 colores es un problema que existió y es tan famoso como este. El problema de los 4 colores fue resuelto por computadora y todavía se tienen dudas el día de hoy si realmente se resolvió o no. ¿Sí? La manera en que lo hace Hales no deja lugar a dudas. Y no es porque le pregunte a la computadora y le diga a la computadora y yo lo hice correctamente. Bueno, la pila piramidal de naranjas se llama empaquetamiento cúbico centrado en caras, o el empaquetamiento de balas de cañón, también es conocido, ¿sí? Puesto que hay un memorial bélico en Múnich del siglo XVI, que precisamente coincide con esto. Y de hecho la fama del problema creció con el tiempo, y Sir Walter Raleigh, no el que inventó los cigarros, sino es un pirata inglés, pidió a un asistente de él, Thomas Harriot, el cálculo de la fórmula del número de balas para los diferentes empaquetamientos. Es decir, si dicen ustedes, vamos a hacer un empaquetamiento piramidal con la cara de abajo cuadrada y altura 5, ¿cuántas balas puedo poner? ¿Sí? O 6 de altura, entonces ¿cuántas? 7. Eso lo resolvió Harriot, que era el asistente de Walter Raleigh. En realidad, la siguiente. A ver, la anterior, porque lo que vi es que estaban. Sí, si quieren calcular el 74%, les dejo de ejercicio. De ese dibujito
de ese dibujito, que es como el piso de abajo. Se puede extrapolar fácilmente y deducir que la densidad del empaquetamiento es pi sobre raíz cuadrada de 18, que es un número que se aproxima mucho al 74%, es 73, 90 y algo. Bueno, en 1611, ya la siguiente. No, anterior. En 1611 Kepler escribió el libro El copo de nieve de 6 esquinas, parece de cuento de hadas, y ese libro influenció la cristalografía por 200 años. Ahí enuncia su conjetura. El mismo Gauss con el que comenzamos, demostró la corrección de esta conjetura en el caso en que los centros de las balas forman un látiz, es decir, que tienen la misma distancia unos con otros. Es un arreglo, un látiz es un arreglo donde la distancia entre los centros de las bolas es constante. Bueno, todavía quedaba el caso general, y el caso general es el que resolvió Hales apenas hace unos años. Un invariante importante en la prueba de Hales es la constante de Hermite. La siguiente. Esa función todo el mundo la conoce, ¿no? Es la función gamma. Cuidado. Si no es la función eta, es la función gamma de Riemann. Es que no se van a confundir, claro. Bueno, mejor me brinco esto. La siguiente. Allí tienen, no quiero que lo lean realmente. Se puede calcular analíticamente para los diferentes látices posibles, analíticamente cuál exactamente es la densidad. Y la densidad tiene que ver con dos cosas. Una, quiero hablar un instante de la función gamma de Riemann, que es la anterior. Sí, esa es la función valor absoluto de la función gamma. Y la otra cuestión, a ver, tan complejo es el asunto que se ha calculado las densidades máximas hasta 48, hasta cuando la n vale 48, no se sabe 50 o 49, no se sabe. Entonces ahí están algunos puntos. Ahora bien, la relación entre estos valores de las gamas y otros invariantes asociados a formas cuadráticas es de consideración, y eso nos pone a tiro de piedra de cosas que yo personalmente he trabajado. Entonces le voy a dedicar un minuto a las formas cuadráticas. Consideren esa forma cuadrática. Forma cuadrática, ¿qué quiere decir? Es un polinomio donde las potencias de las variables suman 2 siempre. Entonces son ax cuadrada más 2bxy más 6y cuadrada, de la forma más general posible. El determinante se llama, si multiplican la a por la c y le restan b al cuadrado, eso se llama el determinante. Puede ser cualquier número, pero si es positivo, entonces se dice que la forma cuadrada es positiva, ¿verdad? Entonces uno puede demostrar que si designamos por f con paréntesis cuadrados rodeándola el mínimo valor absoluto, tenemos que el valor de f es menor o igual que 2 dividido entre la raíz cuadrada de 3, con un máximo que se alcanza para la forma cuadrática x cuadrada más xy más y al cuadrada, y que tiene un determinante positivo. La siguiente. Ahora bien, todo eso tiene siglos que se sabe.
Sin embargo, estos diagramitas que están pintados ahí no tienen tantos años. En 1970, Pierre Gabriel, un matemático alemán, francés o alsaciano, ¿verdad? Que con el que luego haría yo mi postdoctorado, no tiene nada que ver, pero bueno, aprovecho. Demostró que las formas cuadráticas positivas son exactamente las asociadas a estos diagramas y solamente estos diagramas. ¿Qué ventaja tiene dibujar diagramas? Bueno, pues mnemotécnicamente es algo muy sencillo y me está diciendo por ejemplo, AN, F4, la siguiente. F4, el diagrama que tenía 4 vértices y 4 aristas, una de las cuales es doble, se asocia a esa forma cuadrática. X1 al cuadrado más X2 al cuadrado más X1. El medio sale de que allí había un coeficiente, había 2 aristas en vez de una. Bueno, y luego ya que tienen esa forma, es muy fácil reducirla a mínimos cuadrados. Esa reducción le enseñan a hacer en segundo de secundaria. No, en serio, al menos mi maestro de secundaria me lo enseñó. Eso se conoce como método de Lagrange. Por supuesto, una vez que tienen que todos son cuadrados, entonces no importa qué valores le pongan a esa forma, les va a dar números positivos. Eso se llama ser positiva la forma, que es lo que queríamos. Si regresamos a lo anterior, estos diagramas que se conocen como diagramas de Dynkin. Dynkin era un matemático ruso, esos diagramas aparecen en todos lados en matemáticas. Es un hecho sorprendente la aparición de los diagramas de Dynkin en temas tan lejanos entre sí de las matemáticas como pueden ser los sólidos platónicos, la teoría de singularidades, las álgebras de Lie, las formas cuadráticas, teoría de representaciones, por citar algunas. Es decir, por todos lados en matemáticas aparecen los diagramas de Dynkin. Bueno, esa era la primera parte que quería platicar. La siguiente. Vamos a hablar de panales de abejas y sólidos platónicos. Y tiene que ver con la anterior también, ¿verdad? Un panal de abejas, ¿cómo son los panales? Pues sí, ¿no? Como son formados por celdas hexagonales, ¿de acuerdo? Bueno, entonces un panal de abejas está formado por una red de celdas hexagonales. ¿Y quién le dijo a las abejitas que tienen que ser hexagonales? ¿Sí? ¿Por qué no son triángulos, por ejemplo, o cuadrados? También se puede. Digo, lo que está detrás de esa idea es que debo de poder cubrir todo el plano por medio de divisiones iguales. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no triángulos o cuadrados que son aparentemente más fáciles? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué no las diligentes abejas hacen las cosas más sencillas para ellas mismas? Entonces, ¿cuál es el problema que resuelven las abejas al construir sus panales? Lo que desean, entre comillas, por supuesto, yo no sé qué desean, es construir los panales desperdiciando la menor cantidad de miel en levantar las paredes. Al final de cuentas, las paredes del panal están hechas también de miel, sí, miel endurecida, pero que no es útil para los efectos de lo que quieren las abejas, aparentemente, ¿verdad? Entonces, lo que desean es construir los paneles desperdiciando la menor cantidad de miel en levantar las paredes. Visto así, el problema es de optimización. ¿Cuál es la mejor división del plano en celdas iguales, de igual área y menor perímetro total? La respuesta era evidente casi. En efecto, son las divisiones hexagonales.
El primer enunciado de esta conjetura es de 36 a.C. por Marcus Terentius Varro, aunque se atribuye a Papus 200 años antes que eso. Entonces, de 300 años antes de Cristo, digamos, ya se sabía cuál era la respuesta al problema de por qué las abejas construyen sus panales como lo hacen. Y no fue sino en 1999, hace 10 años, que realmente se demostró. ¿Quién lo demostró? Thomas Hales, el mismo del otro problema. Son problemas, son parientes. Entonces, si la solución se conocía hace más de 2000 años, ¿dónde radica el problema? Sí, porque aparentemente, pues, demostrar esto parece sencillo, pero no lo es. Y no, ciertamente, el problema está en las abejas. La sapiencia con que las abejas resuelven sus problemas siempre ha asombrado a la gente observadora. Sí, a la gente observadora. El siguiente es un relato de Edgar Allan Poe. Dice: abandonando aquella tierra, llegamos enseguida a otra en la que las abejas y los pájaros son matemáticos de tanto genio y erudición que diariamente dan lecciones científicas de geometría a los sabios del imperio. El rey de aquel lugar ofreció una recompensa por la solución de dos problemas muy difíciles, problemas que fueron resueltos al momento, uno por las abejas y otro por los pájaros. Pero el rey guarda su solución en secreto, y solo tras muchas discusiones y trabajo y la escritura de voluminosos libros durante una serie de años, llegaron los hombres matemáticos finalmente a soluciones idénticas a las dadas por las abejas y por los pájaros. Este es de Arthur Gordon Pym y otros relatos. Bueno, Charles Darwin también trabajó sobre los panales de abejas. Llevó a cabo una serie de experimentos simples sobre los panales, introduciendo bloques de cera gruesa o delgadas películas de color. Lo que quería demostrar es que las abejas respetaban el trabajo de todas las otras abejas, ¿sí? Porque una abeja cavando, digamos, el hexágono o su celda, ¿cómo sabe qué están haciendo las otras abejas? ¿Quién la avisó? ¿Sí? ¿Hasta dónde puede llegar una abeja cavando para no traspasar y romper la armonía de todo el panal? Bueno, lo que demostró Darwin es que las abejas eran sensibles al trabajo de las otras abejas que efectuaban las otras abejas sobre la colmena. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la forma del panal. ¿Y la siguiente? No. Olvídate, puedes regresarte. No, deja esto. Sí. En su libro clásico sobre el crecimiento y la forma, que este año cumple 100 años de publicado, Darcy Thompson señala que la sede del panal está caliente y un poco líquida al terminar las abejas su trabajo, lo que ocasiona efectos de tensión que juegan un papel en la forma final del panal. Esto no se ha demostrado con precisión, pero él cree que sí. Bueno, que es cierto. El mismo efecto causa que las pompas de jabón busquen su forma natural y minimicen el área superficial. Ahí sí, en el siguiente. Han visto las pompas de jabón. Lo que están construyendo son superficies mínimas, es decir, están minimizando el área de la superficie para que la tensión superficial no rompa las pompas. ¿Sí? Si observan esta fotografía de unas pompas de jabón, observarán que no, si bien no son hexágonos perfectos, muchos de ellas son hexágonos, pero no todas, también hay pentágonos y heptágonos. Pero lo que sí sucede es que cada vez que se acercan
las pompas unas a otras, lo hacen en ángulos de 120 grados. Eso sí es un invariante. ¿Sí? Eso lo explica Darcy Thompson. Una sola capa de burbujas contiene sobre todo burbujas hexagonales, aunque no todas ellas son hexágonos perfectos. En las uniones siempre coinciden 3 burbujas formando ángulos de 120 grados. Algunas formas pueden descartarse de un panel de abejas. Por ejemplo, la siguiente. Las celdas pentagonales, ¿sí? Celdas pentagonales en la naturaleza no van a encontrar nunca, ni en los panales, ni en nada. El pentamerismo, que es justamente el que los animales tengan alguna forma de división que determine los ángulos de 72 grados unos con otros, como las estrellas de mar. Los equinodermos en general tienen pentamerismo, pero solo cuando son adultos. Cuando son larvas no. Cuando son larvas no tienen pentamerismo. Eso no sé por qué sea. Pero el caso es que con pentágonos no pueden llenar el plano, ¿verdad? Bueno, la siguiente. Las propiedades de los poliedros regulares, llamados también sólidos platónicos, son conocidas desde la antigüedad clásica. Timeo de Locri, en uno de los diálogos de Platón, dice: el fuego está formado por tetaedros, el aire de octaedros, el agua de icosaedros, la tierra de cubos, y como aún es posible una quinta forma, Dios ha utilizado esta, el dodecaedro pentagonal, para que sirva de límite al mundo. Por supuesto, es esoterismo, no es otra cosa. Sin embargo, ahí en estas frases de los diálogos de Platón están las raíces de un montón de cosas científicas. Por ejemplo, bueno, voy a leer un poco y luego les platico. Fuentes como Proclo atribuyen a Pitágoras el descubrimiento de los sólidos platónicos. Otra evidencia sugiere que Pitágoras estaba solo familiarizado con el tetaedro, el cubo y el dodecaedro, y que Teeto, que es otro matemático contemporáneo a Platón, dio la descripción matemática de los 5 poliedros y probablemente dio la demostración de que no existen otros poliedros regulares convexos. El libro más famoso de matemáticas de la historia, Los elementos de Euclides, que es un libro influyente por milenios, se considera que está hecho para demostrar ese teorema. Sí, son 3 volúmenes enormes. Y la conclusión es que esos son los únicos poliedros regulares. Por cierto, no les voy a pedir que lean con cuidado la definición que está ahí anotada. Es una figura que copié, evidentemente, porque la definición está mal. Está mal. La siguiente. Por ejemplo, ese cuerpo ahí, ¿se entiende? Toman un cubo y otro cubo más pequeñito adentro y lo quitan, el cubo pequeñito, de otra manera que queda unido. Ese es un poliedro regular, según la definición que es aceptada por mucha gente. De hecho, ese contraejemplo fue dado por Lhuillier en 1812, siendo que Euler había publicado una demostración 100 años antes, bueno, 50 años antes. Entonces,
Sí, ya sabes por qué. Alejandro dice que ya demostró la conjetura de Kepler. Demostró la conjetura de Kepler. No, no es cierto. No, pero no solo en matemáticas los sólidos platónicos juegan un papel fundacional, son precursores de la química moderna. ¿Por qué? Porque el atomismo que con el que los griegos conciben los cuerpos, que para ellos solamente existen 4 elementos: el fuego, el aire, la tierra y el agua, y cada uno está formado por átomos diferentes. Átomos quiere decir que no se pueden dividir, nada más. Nos lleva. El atomismo es un principio básico de la química científica que precede a Platón, pero después de Platón, gracias a Aristóteles es dañino a la ciencia en mucho. Se olvidó el atomismo y solo se retomó con Lavoisier en el siglo XVIII. Entonces, 2000 años se olvidó el atomismo y el atomismo, en realidad, los átomos para Platón no eran los cuerpos, no eran el tetraedro, el dodecaedro y cubo, sino los triángulos que formaban las caras, de tal manera que se pueden realizar experimentos mentales del siguiente tipo: 3 fuegos más un agua, ¿qué da? Da algo así como 2 aires más una tierra. No, pero sí, suena chistoso, pero es prácticamente lo mismo que aprende uno a hacer en secundaria o preparatoria cuando hace uno, ¿cómo le llaman? Ajuste de las fórmulas, ¿no? De el número, balanceo, sí. Entonces aquí sería balanceo, pero donde en vez de átomos, en el sentido moderno, se utilizan los átomos en otro sentido. Bueno, los orígenes de la química moderna en realidad son más recientes. Friedrich Wöhler sintetizó la urea en el año de 1856 a partir del inorgánico amonio cianato, rompiendo con la idea de que los compuestos orgánicos tenían un alma. En 1858, 2 años después, Kekulé explica la estructura de las moléculas orgánicas como cadenas de carbonos con algunos enlaces a otros átomos. En 1962, Alexander Butlerov describe los enlaces tetravalentes del carbono, como está en el dibujito, lo que permite formar cadenitas como esas, es decir, poner un átomo de carbono tras otro, y así formar cadenas. Y eso que tiene que ver con matemáticas, ¿verdad? Por ejemplo, con las cadenas pueden formar la serie de los alcanos. La siguiente. Esos son los primeros alcanos: el metano, etano, propano, butano, pentano, hexágono. Sí. Y teorema. La siguiente. La estructura de los alcanos es siempre CN, es decir, para N átomos de carbono se necesitan exactamente 2N más 2 átomos de hidrógeno. Y la demostración es sencilla, pero no es obvia. Sí, si quieren me quedo callado, ¿qué será? 15 segundos, la leen y ya. Bueno. En 1860 también el químico Scott Cooper introduce la notación estructural en química. La notación estructural quiere decir que
No importa nada más cuántos átomos hay de carbono, cuántos de hidrógeno, sino que la estructura puede variar. Y así, por ejemplo, el alcohol etílico tiene 2 átomos de carbono, 1 de oxígeno y 6 de hidrógeno, pero el eterdimetílico, que está a un lado, también tiene 2 átomos de carbono, 1 de oxígeno y 6 de hidrógeno. Y esos se llaman isómeros. Entonces, problema para los matemáticos, calcular el número de isómeros con un número dado de átomos fijos. ¿Sí? Ese problema es muy interesante, me llevaría un par de horas explicarlo. Entonces comienzo, porque si no se va a hacer muy tarde. Por ejemplo, si tomamos los alcanos son CnHn+2. ¿Cuántos isómeros? Gracias. ¿Cuántas formas isoméricas tiene? Bueno, cuando la N vale 5, solo hay 3 isómeros. Cuando la N vale 10, hay 75 isómeros y la tabla es creciente. Sin embargo, el C8H8, que no es de la serie de los alcanos, porque 8 no puede escribirse como 8 por 2 más 2, ¿no? Eso es 18. Acepta 4.679 formas isoméricas diferentes. ¿Sí? Entonces, calcular ese número, créanme que no es tan fácil. Georges Polya, que es un matemático húngaro, es la persona que hizo esos cálculos, y ahorita sigo. La siguiente. Felix Klein es un matemático alemán muy importante. Impulsó lo que se conoce como la escuela de Erlangen. Erlangen es un lugar en Alemania. Y el punto de vista era hacer geometría sin geometría, ¿verdad? Hacer geometría reduciéndola al álgebra, realmente. Porque lo que él dice es, si yo entiendo bien todas las transformaciones del espacio que dejan invariantes el cuerpo, en realidad conozco más del cuerpo que con cualquier otra manera. Eso se conoce como el grupo de simetrías, y grupo es una palabra que toma ya en ese entonces otro cariz, es una palabra técnica, si no es nada más un conjunto de cosas. ¿Qué es un grupo? Un grupo quiere decir que si tengo 2 isometrías, yo puedo componerlas, hacer una y luego la otra, y eso vuelve a ser una isometría. El inverso de una isometría lo es también. Y la identidad, es decir, no hacer nada, también es una isometría. Por ejemplo, ahí si lo que ven es un triángulo rojo, las isometrías son las reflexiones en las líneas grises, ¿sí? Hay 3 isometrías, ¿sí? Reflejan todo. Bueno, la siguiente. Es Felix Klein, Georges Polya. La siguiente. Ok. Un invento que pone en juego toda la teoría de las matemáticas es el caleidoscopio. Además, es un invento muy simple. Fue inventado en 1816 por David Brewster en Inglaterra. Y durante la época victoriana se producían miles y miles de caleidoscopios. Todo el mundo jugaba con caleidoscopios en Europa, no en Estados Unidos. En Estados Unidos realmente los caleidoscopios llegan años después, en 1870, bastantes años después. ¿Qué es un caleidoscopio?
Pues simplemente lo que van a buscar son figuras que cuando se reflejan consigo mismas una y otra vez terminan cubriendo el plano. Si se ponen a jugar, van a descubrir que si todo el plano lo quieren cubrir, solo hay dos figuras que lo hacen, dos figuras elementales, digamos, básicas, que lo hacen. Una es el triángulo rectángulo que está a la izquierda y otra es el triángulo escaleno, no sé. El triángulo isósceles es el de la izquierda y el escaleno el de la derecha. Y es muy fácil ver que esa propiedad de reflexión quiere decir que los ángulos que se forman en el triángulo, los ángulos que no son el recto, que se van a llamar A y B, satisfacen que 2pi sobre A más 2pi sobre B da 1. Entonces, bueno, pueden deducir el valor de los ángulos o al revés, dado que ya conocen el valor de los ángulos, deducen las fórmulas como quieran. La siguiente. Entonces, rápidamente, la imagen del cuadrado de arriba es la imagen de un caleidoscopio plano, es decir, está construido exactamente como dije, reflexiones de triángulos. El cambio, el de la izquierda, ese no se puede, ese es una imagen en el espacio de 3 dimensiones. Entonces, si toman los ángulos, los mismos ángulos que se estaban tomando antes, se llaman diedrales, entonces sucede que se tiene la fórmula 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C es menor que 1. Con A, B y C números enteros. Si quieren resolver esa ecuación con números enteros, las únicas soluciones son los sólidos platónicos. ¿Sí? Esa es una fotografía tomada en la sala de matemáticas del Universum. Rowley fue responsable de eso. La siguiente. Muy bien, doctor Frank. No, sí fue de ayuda. Sin embargo, no hay panales que sean planos. Es decir, si ven los panales en la naturaleza, los que hacen las abejas, resulta que son en general panales, pues así como balones de fútbol americano, ¿sí? O algo así, ¿no? Entonces, ¿qué forma tienen realmente los panales? Porque no son planos. La mayoría tiene formas de superficie de revolución. En la naturaleza hay montones de fenómenos que presentan características de figuras de revolución, como son los tornados, los vórtices, la formación de estrellas y otros muchos. Y la pregunta sería si los panales tienen algo que ver con eso, y la respuesta es que sí. Las características más específicas de las celdas de panal varía de acuerdo con la especie de la abeja. El tamaño de la celda varía según la necesidad de la abeja, siendo de aproximadamente 6 milímetros para las abejas obreras y 8 milímetros para los zánganos, en el caso de Apis mellifera. Las diferentes especies del género Apis construyen panales con celdas de tamaños diferentes. Ahora bien, esto es un teorema matemático. Si toman celdas hexagonales, ¿sí? Y no tienen frontera, es decir, construyen y construyen hasta, o bien que se prolonga al infinito, o bien se cierra sobre sí mismo, o algo. ¿Qué forma tiene esa figura? Pues
necesariamente una dona o un toro. Y la demostración es 4 renglones. También me quedo callado 15 segundos. Bueno, 5. Ya, porque ya es casi igual a los otros. Una cosa interesante aquí, no nada más que hay solo una figura y que es una dona. También en química se establecieron la existencia de macromoléculas de formas preestablecidas, como en 1985 Croto descubrió el fulereno. El fulereno es el de la izquierda, el de la derecha ya se había descubierto antes. El fulereno, sí, es una molécula formada por 60 átomos de carbono dispuestos de tal manera que no hay más que uniones de carbono con carbonos. ¿Sí? El fulereno aparentemente es una forma esférica, es decir, exactamente las divisiones son los parches del balón de fútbol. Sí, es la gracia. Las caras forman hexágonos y pentágonos. Sí. Una cosa que es ¿han tenido algún balón de fútbol en sus manos? Sí. ¿Cuántos pentágonos hay? Nadie. ¿Cómo? Sí, ya hizo trampa seguramente. Aquí el doctor Frank ya leyó de mi script. Pero en efecto, 12 pentágonos en el fulereno, en el 60, pero hay otras configuraciones, por ejemplo, con 247 o 200 y pico átomos de carbono, y siempre va a haber 12 pentágonos. Exactamente, 12. También es muy sencillo. Sin embargo, no existe ninguna molécula de carbonos con estructura hexagonal cuya superficie sea una esfera. Es decir, si me dicen una esfera común y corriente, no existe. ¿Sí? O bien no es una esfera, sino una dona, o bien tiene que tener algunos pentágonos. Y ya para terminar la parte de las abejitas, la siguiente. Se puede calcular, no es muy difícil calcular el costo el costo para las abejas en tiempo, en cualquier medida que quieran. ¿Cuánto le cuesta a la abeja construir un panal que tenga forma de hexagonal, las celdas, que tenga forma de honeycomb, de panal de abejas, de toro, o de entre todas las diferentes formas, la que menos cuesta a las abejas es la que van a tomar, por supuesto. Y esa es precisamente la que es un toro con la división en hexágonos. ¿Sí? Exactamente como la que pintamos dos láminas atrás. Es exactamente esa. Y bueno, y ese es el resultado. La siguiente. Ahora, para terminar, tiro el micrófono. ¿Sí? Bueno. El último ejemplo que quiero mostrar trata de las redes sociales. El estudio de las redes sociales
se hace aplicando teorías gráficas, identificando las entidades como nodos, identificando las diferentes entidades como nodos de la gráfica y las relaciones como enlaces o aristas, de tal manera que resulte una red más o menos grande. Cualquier cosa, toda la humanidad. Como una red social es un mapa de todos los lazos relevantes entre todos los nodos estudiados. Por ejemplo, redes sociales de chateo, Facebook o Twitter o cualquier cosa de esas, son extremadamente populares, cuentan con más de 200 millones de usuarios hasta el año pasado. Ahora probablemente ya son más, ¿verdad? La siguiente. Ahí está un mapa de las redes. La base del crecimiento de estas redes es el Internet. El Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectada que utiliza la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen forman una red lógica única de enlace mundial. Entonces, son redes de diferente tipo que se intercomunican, que no importa casi qué lenguaje hablen unas y otras, pueden perfectamente hablarse. Los orígenes del Internet se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras conocida como ARPANET entre 3 universidades de California. Uno de los servicios que más éxito tenía en Internet es la red de redes, ¿no? El World Wide Web, hasta tal punto que es habitual la confusión entre ambos términos, entre la red y el Internet. La World Wide Web, la WWW, es un conjunto de protocolos que permite de forma sencilla la consulta remota de archivos de hipertexto. Esta fue un desarrollo posterior, viene de 1990 y utiliza el Internet como medio de transmisión. La red consiguió en solo 4 años 50 millones de usuarios, lo cual consiguió la radio, por ejemplo, después de 38 millones, 38 años nada más. Es relativamente rápido, 38 años, no millones. Bueno, para que se vuelvan a reír, dicen que el éxito de la red se debió a la pornografía. Bueno, voy a mencionar 2 o 3 características de las redes que me parecen importantes. La siguiente. Bueno, es el crecimiento exponencial. Uno es el uso político que se ha dado a la red. Por ejemplo, el Arab Spring hace unos años, el dictador de Túnez fue expulsado luego de 23 años en el poder, tras un mes de protestas organizadas por Facebook y Twitter. Está mal, no es organizadas sino organizadas en Facebook y Twitter. Estas redes permitieron a los protestantes tomar las calles, reclutar más descontentos y vencer a la policía y al ejército. Sí. Bueno, se dice que los dictadores pudieron haber ganado si hubieran decidido masacrar a la gente, salir con ametralladoras, que no lo hicieron. Qué bueno. La siguiente. Ahí tenemos un dibujo de unas calles en una ciudad. No es imaginaria esa ciudad, es un pueblito por ahí. Entonces podemos dibujar o simular las conexiones entre estas calles en una gráfica donde dibujamos una línea más gruesa, depende del número de carriles que hay en la calle. ¿Sí? Entonces,
Un carril es una línea delgadita, 2 carriles más gruesa, 3 carriles más gruesa. Entonces, toda la información que tengo en el dibujo, digamos, a la izquierda está en el dibujo, en el dibujo a la derecha. Ahora bien, esa gráfica la puedo pensar como una matriz. Simplemente me fijo en cuántos cruces hay y la matriz de cruces es la que está allí abajo. ¿Por qué es útil? ¿Por qué voy a cambiar de lenguaje si claramente son equivalentes? Porque hay una serie de herramientas que pueden utilizarse cuando estudio matrices. Por ejemplo, los vectores y valores propios de la matriz. La siguiente. Entonces puedo estudiar el flujo que hay en la red por medio de los valores y vectores propios. ¿Qué son los vectores y valores propios? Al ratito les digo. Muchos ustedes saben. Entonces, no es novedad que les diga yo que el cruce con más tráfico es los marcados en rojo. Lo que no podrían adivinar es qué tanto más es el flujo en uno que en otro. Es decir, el punto es la cuantificación, ¿sí? No decir cuál, porque pues eso lo puedo adivinar fácil. Bueno, la siguiente. Entonces esta es la justificación de lo anterior. Vamos a hablar un momento de Google, aparte de que se volvieron. Los chicos que hicieron Google eran estudiantes en Stanford, y la historia cuenta que fueron a su clase de álgebra lineal, les dieron vectores y valores propios, se les ocurrió la idea y no regresaron al salón de clase nunca más. O sea, si quieren ser buenos estudiantes, no inventen Google. Por ejemplo, si tomo esa red simple con 4 elementos y calculo los vectores y valores propios, vamos a encontrar que el valor propio más grande, que es raíz cuadrada de 3, es positivo y tiene un vector propio, o sea que resuelve esa ecuación allí, que tiene todas sus entradas positivas. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver con Google de eso? Pues Google les da, cada vez que hacen una consulta en Google, muy rápido, les dan una respuesta ordenada, sí, de tal manera que la primera entrada que tienen es la que tiene el valor más grande del vector propio que es positivo. Entonces tienen, por ejemplo, allí en la red esa chiquita que pinté de 4 vértices, lo que obtienen es que el vértice de en medio tiene valor propio, tiene el valor del vector propio más grande. Sí, entonces eso quiere decir que si le consultan alguna cosa a Google y esa fuera la red de todas las páginas de internet, les diría, la de en medio es la más visitada o más fuerte o el vértice más interesante. Y justamente esa cuantificación es lo que permite dar respuestas a Google que son útiles y que parecen magia. ¿Sí? Cuando hace uno consultas, la primera respuesta que le pinta Google es la más buscada. Ahora bien, el teorema de Perron que estoy utilizando allí fue demostrado en 1906. ¿Sí?
o sea, 80 años antes de Google. Sí. El algoritmo de Page, que es el PageRank algorithm, en el que se basa Google, en realidad tiene detrás este teorema. Sí, en mucho. Sí. Bueno, esto muestra la efectividad de las matemáticas no solo en la física, que no solo en física se da. Una observación interesante es que un matemático importante, se me va el nombre en este momento, complementaba a Wigner en el sentido de que lo impresionante de las matemáticas es su efectividad en física, perdón, ¿sí? Pero él habla de la inefectividad de las matemáticas en biología. Bueno, por ahora, exacto. Bueno, el último punto, quiero hablar de la influencia de los artículos científicos. Es un proyecto con Juan Antonio Pichardo, que anda por allí, se doctoró el año pasado. Juan Antonio, ¿dónde te escondiste? Ah, por allá en medio. Bueno, desde en 1960, en que nació la cienciología y luego la bibliometría, con los trabajos de Derek de Sola Price, se observó que la colaboración mediante las citas en la literatura especializada en Latinoamérica entre los científicos del mismo país era muy escasa. La siguiente. Estos me los arranqué. Esto es la colaboración entre los matemáticos mexicanos. Se pueden imaginar que las rayitas quiere decir que hay colaboración entre los artículos, y los artículos son los puntos, y la mayoría de los puntos son puntos que no tienen rayitas. Eso quiere decir que la colaboración es muy baja. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora vamos a localizar la componente conexa más grande, es decir, donde sí hay rayitas. Vamos a contar cuántos hay. La que más tiene son 20 artículos. La siguiente se ve así. ¿Sí? Se ve así. Y son artículos que tienen nombres y apellidos, pero no se los voy a decir. Bríncate eso. Ni se lee. Esta es la misma gráfica que pinté antes, pero donde el tamaño de los círculos lo determina el número de citas. Sí. El número de citas. A saber. A ver la siguiente. No, están cambiadas, perdón. Es el número de citas. Entonces, el artículo 5 es el que más citas tiene. Entonces, podemos ir a ver de quién es ese artículo. Y el artículo es de David Hughes. ¿Y quién conoce a David Hughes? ¿Sí? No, puede ser que sí. Trabajó en Puebla. Unos hace como... no. Es que no es el mismo David Hughes. Sí. David Hughes se llama el director actual del observatorio, ¿verdad? El GTM. No es él. Este es un matemático inglés que vivió en México hace como 20 años, 2 o 3 años, publicó ese artículo y se fue. Y no sé siquiera si sigue activo. El caso es que no es conocido realmente. Entonces, lo único que quiero mostrarles es que el número de citas no sirve para mucho. No les da mucha información. Paso. Era de atrás, sí. Entonces debe de haber otra medida
que me determine la influencia de un artículo en el contexto de todos los artículos, ¿sí? Y esa influencia es lo que hemos trabajado, tenemos una definición, que ya no los quiero acatarrar, que tiene que ver con lo siguiente, es relativamente simple, cuentan el número de caminos que unen los diferentes vértices y le dan un peso dependiendo si el camino tiene que ver con citas recientes o muy pasadas de hace mucho tiempo. En fin, se puede, tenemos una propuesta. La siguiente, que tiene que ver con caminos, que es, digamos, la influencia, que tiene que ver con la matriz exponencial. Esto no tiene nada que ver con eso. La siguiente. Conclusiones. Por supuesto, los temas que traté en la charla tienen que ver con mis gustos personales, intereses, temas en que he trabajado, etc. Pero hay cosas que yo creo que van más allá. Y entonces lo que quisiera transmitirles es que las matemáticas se encuentran en todos los problemas, en todas las ciencias. Las matemáticas no son perfectas ni infalibles, ni la solución de los problemas es asunto únicamente de inspiración del autor. Es decir, el que no sean perfectas ni infalibles es contrario a lo que mucha gente cree o todavía dicen, ¿sí? Problemas matemáticos pueden tardar años o siglos en resolverse. Generalmente eso es consecuencia de que las herramientas para resolverse no se conocen, no están ahí. Entonces el problema se puede plantear y la herramienta para resolverse tiene que desarrollarse. ¿Dónde se encuentra la belleza de las matemáticas? En todas partes. En el proceso de resolver problemas y en lograrlo. De hecho, hay quienes afirman que la noción que el matemático tiene de belleza es justo la sensación que le produce resolver un problema. Y por último, la tecnología está cambiando al mundo, a la educación y al empleo, por ejemplo. ¿Sí? La educación, las máquinas, las computadoras son fundamentales ahora, el empleo ha cambiado de manera dramática. Entonces tenemos que adecuar las matemáticas a este desafío e intentar cosas nuevas, y simplemente quisiera yo mencionar dos cosas. Por un lado, el proyecto de redes de CONACYT. Creo que aquí está la responsable actual, Julia Tagüeña. ¿Qué quiero decir con el desafío? El desafío es poder resolver problemas entre mucha gente, ¿sí?, actuando simultáneamente. Y eso, en Estados Unidos existe un programa que se llama Polymath, y Polymath consiste en que se plantea un problema y a través de blogs, después de que tienen más de 100 visitas el blog para el problema, entonces se vuelve oficial, digamos, y se trata de resolver el problema. Y se han encontrado cosas muy interesantes. En fin, en todo caso creo que hay que intentar cosas nuevas que no se han tratado antes, no necesariamente, pero creo que se pueden hacer muchas cosas interesantes. Gracias.
muchísimas gracias al doctor José Antonio de la Peña y le pasamos la palabra al doctor Jaime Urrutia para contestar a esta lección. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Wow. La ceremonia de ingreso de un nuevo miembro del Colegio Nacional es motivo de orgullo y beneplácito. Les agradecemos mucho a todos ustedes que nos acompañen esta noche especial. Y valoramos muchísimo su asistencia. José Antonio de la Peña es un matemático sobresaliente con una destacada trayectoria académica y numerosas contribuciones a la ciencia, la educación, la creación de nuevos programas. Agradecemos y felicitamos a José Antonio por la presentación de la lección inaugural sobre estructura y forma en la naturaleza en el marco de su ingreso al Colegio Nacional. En el colegio están representadas las diferentes corrientes de pensamiento en las áreas de ciencias exactas, naturales, biomédicas y de la salud, sociales, humanidades y artes y letras. A lo largo de los años, desde su creación en 1943, ha agrupado a destacados investigadores, escritores, artistas, filósofos, médicos, ingenieros, arquitectos, juristas, historiadores. Cuenta o ha contado con 99 miembros, 100 ahora con el ingreso de José Antonio. Y revisando la lista de los miembros, José Antonio nos comenta que lo importante no es contar, sino saber cómo y qué contar. Y yo supongo que eso refiere a contar al número de matemáticos en el colegio. Ya como nos comentó Alejandro, es mucho más fácil, son solo 3. Entonces es muy interesante el que tengamos a José Antonio como nuevo miembro. El primero, José Adem, ingresó en 1960, Samuel Hitler en 1986 y ahora José Antonio. Entonces tomó 17 años el ingreso de José Adem, 26 más el ingreso de Samuel y ahora 31 con José Antonio. Entonces podemos hacer una serie y ver si converge a algún lugar, a un número finito o va a diverger al infinito con el tiempo, lo cual es interesante. Entre los miembros, en realidad hemos tenido miembros muy destacados. Ha habido casi 70 premios nacionales de ciencias y arte, 3 premios Nobel, 6 premios Príncipe de Asturias, y 4 premios Cervantes, y bueno, han recibido numerosas distinciones. Entonces realmente es un orgullo el que tengamos al Colegio Nacional como parte de las instituciones académicas en el país. José Antonio realizó sus estudios en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde concluyó su licenciatura en 1980, la maestría en el 81 y el doctorado en 1983. Y posteriormente realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Zúrich, en Suiza, con el profesor Pierre Gabriel, que ya nos comentó José Antonio. Y a su regreso ingresó como investigador al Instituto de Matemáticas en UNAM, de la cual fue su director en 2 periodos, y donde actualmente es investigador titular. Su trabajo se especializa en realidad en un rango muy amplio de temas, y en su parte inicial en la teoría de representaciones de álgebras, área en la que ha publicado la mayor parte de su producción académica, más de 100 artículos, y cuenta con un número bastante grande de citas que ahora podríamos analizar viendo más, sin contar las citas, lo cual no es muy bueno estar contando. Yo estoy de acuerdo totalmente, hay que dejar de contar. Y ver las conexiones y el impacto. Entonces eso me da mucho gusto poderlo tener para seguir platicando sobre esto. Dentro de sus trabajos iniciales demostró una de las conjeturas, que son estas
cosas en matemáticas que se piensa que son ciertas, pero no hay manera de probarlas. Una conjetura de Pierre Gabriel, que ha sido fundamental para la clasificación de las álgebras de tipo de representaciones finitas. Y fue considerado en su momento una de las contribuciones importantes en la década. Otro de los artículos se introdujo técnicas de análisis espectral en teoría de representaciones y es también otro de esos artículos muy influyentes. La parte de la conjetura y la clasificación de álgebras de representaciones finitas es parte de lo que nos comentó con los puntitos y las conexiones y la cantidad enorme de combinaciones que se tienen. Tiene muchos otros trabajos influyentes en un número bastante grande de revistas, con más de 100. José Antonio, yo creo que una de las excepciones a la regla que siempre nos han comentado de que en matemáticas se publica poco. José Antonio, pero de alta calidad, y José Antonio yo creo que se ha distinguido por publicar más y también de mayor calidad. Su trabajo ha contribuido a la comprensión de las álgebras llamadas mansas, que en inglés se oye un poco mejor, de las álgebras mansas, y la estructura de las categorías de los módulos asociados a las formas cuadráticas. Esta parte de su trabajo fue la que le mereció la distinción del premio de la TUAS, la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, hace ya varios años, en 2002. José Antonio ha tenido una trayectoria de dar conferencias en congresos y también en la parte de divulgaciones. Yo creo que uno de los divulgadores más activos en la parte de matemáticas, y ha sido ponente invitado en un número de congresos importantes, entre ellos el Congreso Mundial de Representaciones de Álgebra, en donde ha tenido varias ocasiones la ponencia plenaria. En años recientes ha incursionado en la teoría espectral de gráficas y las aplicaciones, y de hecho pudimos ver una parte en química y en la parte de las moléculas y otras áreas de trabajo, en la cual ha publicado también ya un número grande de artículos, alrededor de 20, incluyendo la parte esta de las fórmulas estructurales para las moléculas de hidrocarbonos en 3 dimensiones. Parte de sus intereses y amplitud de curiosidades ahora está con las iniciativas para la parte de las redes, y en particular la red para las enfermedades neurodegenerativas. Y estas redes, la parte interesante es que tienen un planteamiento muy multidisciplinario, que yo creo que va a ser interesante el hacerlo. Y esto ha derivado recientemente también en la propuesta de la Fundación para Enfermedades Neurodegenerativas. En la formación de recursos humanos ha tenido también un impacto fuerte. Tiene 7 tesis de doctorado, 2 de ellas han recibido el premio Weizmann de mejor tesis doctoral del año en la Academia Mexicana de Ciencias. Y tiene, sus estudiantes de doctorado tienen ya posiciones en diferentes universidades, algunos de ellos fuera del país. Y ha dirigido también un número grande de estudiantes de otros países. Ha sido invitado a numerosas universidades, participado, como comentaba ya, en conferencias, ha impartido cursos en diferentes países, en Europa, Norteamérica, Sudamérica, Japón, China, y ha sido, yo creo que uno de los profesores, de los mentores más activos que tenemos en el área de matemáticas. Es también autor de libros de texto, incluye el álgebra lineal avanzada, que se usa aquí en México y en Latinoamérica, y uno de los libros del Fondo de Cultura Económica, la álgebra en todas partes, que es uno de los seleccionados a las bibliotecas de aula. Ha dictado conferencias y fomentado vocaciones de muchísimos muchachos
y muchachas en esta área en donde yo creo que en el país necesitamos mucho. Y como parte de este trabajo le tocó dirigir y diseñar la construcción de la sala de matemáticas en el Museo Universum, que también ya comentó junto con sus colegas. Como director del Instituto de Matemáticas, inició programas de capacitación para profesores de bachillerato, programas de divulgación, organización de páginas electrónicas y también organizado visitas de distinguidos matemáticos aquí a nuestro país. Estuvo también como presidente de la academia, en donde creó el programa de La Ciencia en tu Escuela, que es de capacitación para los maestros de primaria y secundaria y que ha tenido mucho éxito. Y estuvo también como coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico en la organización de congresos y de vinculación entre ciencia y empresa. Como director adjunto del CONACYT, fue el responsable de la creación del programa de redes temáticas al que se refirió hace un momento José Antonio, y que actualmente reúne a un número bastante grande de investigadores en torno a varias de las problemáticas multidisciplinarias que tenemos. Entiendo que debe haber más de 20 redes al momento. Recientemente, como director general del Centro de Investigación en Matemáticas, el CIMAT del CONACYT, impulsó el fortalecimiento de las unidades foráneas del CIMAT con la creación de las sedes en Aguascalientes, Zacatecas, Monterrey, Oaxaca y recientemente también en Mérida. En Oaxaca es la parte del programa de BIRS, que es el Banff International Research Station, en donde se organiza, de Canadá, en donde se organizan múltiples encuentros internacionales. Esta parte es, yo creo que una de las actividades que más huella ha dejado de José Antonio, la parte de creación de nuevas iniciativas y programas. Ha sido presidente de la Sociedad Matemática de Física, de la Sociedad Matemática Mexicana. Tenemos aquí un problema. Presidente, como ya comentaba, de la Academia Mexicana de Ciencias, el primer coordinador del Foro Consultivo, presidente también del Consejo Ejecutivo de la Unión Matemática de América Latina y del Caribe y de numerosos otros organismos y sociedades internacionales. Su trabajo, que hoy de hecho distinguimos con el ingreso al Colegio Nacional, ha recibido también reconocimientos anteriormente, entre ellos el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias, el Premio TOAS, el Premio Nacional de Ciencias y Artes y el Premio Humboldt. Y recientemente, en 2012, recibió el Premio Universidad Nacional. Yo creo que este breve resumen de la trayectoria de José Antonio nos muestra las razones por las cuales es ahora miembro del Colegio Nacional. Estamos convencidos de que el ingreso de José Antonio como nuevo miembro contribuirá a incrementar y ampliar las actividades del colegio. A nombre de todos los colegas y de hecho de los múltiples amigos aquí, José Antonio, muchísimas felicitaciones, felicidades y los mejores deseos. Muchas gracias. Antes de pasar a la ceremonia de entrega de su diploma, me ha pedido el doctor de la Peña la palabra una vez más. Muy brevemente. Simplemente quiero agradecerles a todos ustedes su presencia. Veo una cantidad de amigos, conocidos, algunos de ustedes hace años que no los veía, otros son más cotidianamente nos encontramos. A todos ustedes les agradezco muchísimo.
Pero hay una persona que en particular le quisiera agradecer el estar presente en esta reunión, la señora Raquel Gittler. Ella es la viuda de nuestro querido Samuel y le agradezco mucho su presencia. Gracias. Bueno, corresponde ahora entregar a José Antonio su diploma y distintivo, que me voy a permitir leer el diploma, no el distintivo, y dice lo siguiente: el Colegio Nacional, en cuanto don José Antonio de la Peña, por sus contribuciones al conocimiento y la cultura, se ha hecho digno de las más altas distinciones, otorga el presente diploma que lo acredita como miembro de la institución, creada por decreto del 8 de abril de 1948, con el fin de fomentar y difundir, de hecho 1943, con el fin de fomentar y difundir en sus formas superiores la obra de la cultura patria. Fue elegido por su consejo en sesión del 7 de noviembre de 2016. Dado en la Ciudad de México, en su sede, a los 24 días del mes de marzo. ¿De qué año? De 2017. Muchísimas gracias. Los invitamos al cóctel que será en la planta baja del colegio.